Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Shabbat Shalom. Otra semana pasó y estamos de nuevo en día viernes, antes de que atardece, cuando entra el Shabbat. Y vamos a aprender juntos, vamos a estudiar y analizar la porción de la Torá correspondiente a este Shabbat, o sea, sábado. Y estamos en la penúltima para allá del año, de toda la Torá. O sea, la próxima porción ya es el final de la Torá. ¿Qué les parece? Hemos estado juntos desde el principio. A mí me emociona mucho esto. Y también me emociona que la parashá de hoy, de este Shabbat, es la parashá en la que yo nací. O sea, siempre uno se refiere a la parashá en la que uno ha nacido, porque es como algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra personalidad, carácter, etcétera. O por supuesto que se puede analizar muy profundamente lo que quiere decir el haber nacido en cierta parashá. Y la parashá de hoy es la parashá que se llama Azinu. ¿Qué quiere decir Azinu? Azinu viene de la raíz Ozen. ¿Y qué quiere decir Ozen? En hebreo quiere decir oreja, ni más ni menos. Pero aquí yo quiero analizar con ustedes las palabras que tienen que ver con la audición en hebreo para que entendamos a qué puede ser que se refiera este verbo tan especial. ¿Cómo se dice en hebreo oír? El acto de la audición, porque no es cierto que nosotros tenemos también en español la diferencia entre oír y escuchar. Por ejemplo, yo puedo estar escuchando, no, al revés. Yo puedo estar oyendo algo porque mi oído lo capta, pero puedo estar sin escucharlo porque no le pongo interés, ¿no es cierto? Que hay gente que dice, no me estás escuchando. Claro, lo oye, pero no lo escucha. Pero aquí en hebreo hay tres. Entonces vamos a aprender. Primero, ¿cómo se dice oír? El acto de audición se dice lishmoa, viene de shmi'a. Shmi'a quiere decir audición. Y también shema quiere decir audio, muy simple. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar algo que tiene que ver con audio, se dice sistemas de shema en hebreo, marajot shema. Luego, ¿cómo se dice escuchar? Poner atención en lo que uno está escuchando, se dice leakshiv. O sea, la atención cuando uno escucha se dice akshava. Akshava, se los pongo aquí, ya lo ven escrito. Y aquí aparece una tercera palabra que es Azinu, el nombre de esta parashá que viene de Ozen. Y Ozen es oreja. Pero ya vimos que la palabra utilizada en el lenguaje hebreo para decir que yo oigo se dice lishmoa. Y para decir escuchar se dice leakshiv. Son dos palabras diferentes. Y aquí aparece el verbo leazin, que viene también de oreja. ¿Y en qué caso se utiliza el verbo leazin? Cuando hablamos de música. Es decir, siempre que se habla de oír música, porque no es oír música, porque el oído la capta, ¿no es cierto? Es ponerle atención, pero al parecer es una atención un poquito más elevada. Por ejemplo, siempre que en la radio se habla de poner música para que la gente escuche, se va a decir le'azin. Ese es el verbo. Azanat música es el escuche de la música, digamos, pero con este verbo especial. Y ahí vemos que Moisés comienza esta parashá de la siguiente manera. Les voy a leer cómo empieza primero en hebreo y por supuesto que lo voy a traducir. Comienza esta parashá, estamos en Deuteronomio capítulo 32. Comienza así. Azinu השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערף כמטר לקחי תזול כטל, אמרתי כשירם
alay deshe que revivim alay esev. O sea, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la traducción literal de la primera frase donde aparece la palabra azinu, que es escuchad, ¿sí? O oíd, pero es este verbo especial. Dice, escuchad, cielo, y hablaré. Y ahí dice, oíd, escuchad de nuevo, pero utiliza el segundo verbo, que es el que utilizamos en Israel para decir escuchar a una persona que te está hablando. O sea, la primera que utiliza aquí es oíd, como el verbo que se oye la música, ¿sí? Que se escucha música, se lo dice al cielo. Y luego dice, y yo hablaré, y oirá la tierra, con el segundo verbo, lo que sale de mi boca. Interesante, ¿no? De nuevo, le dice, escuchad como si fuera música al cielo, y luego escuchad a la tierra, escucha lo que dice mi palabra como si fuera hablando con una persona que lo tiene que escuchar. O sea, son dos verbos diferentes. Y miren qué interesante que eso existe solo en hebreo. No hay, o sea, si alguien me quiere contar abajo en otro idioma que conozca donde hay 3 verbos para oír y escuchar, me encantaría que me lo cuenten. Pero aquí el principio de esta parashá está conectada íntimamente con cómo termina la anterior, Vayelech, porque ¿qué es lo que dice aquí Moisés? Y recuerden la porción anterior, los que no la vieron, por supuesto, están invitados a ver el video anterior que hice la semana pasada aquí en el canal, que en la porción anterior Moisés da una profecía como si fuera del Apocalipsis, de los últimos días. Él dice, Aharit Ayamim. Yo ya les enseñé que eso quiere decir los últimos días. ¿Y qué es lo que dice en esa porción? Antes de que entramos en la porción de esta semana, dice, se los digo primero en hebreo, dice, Akhilu elai et kol siknei shifteihem veshotreihem ve'adavera beozneihem et advarim haele ve'aida bam et hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen bien. Así termina la porción anterior, ¿ok? Escuchen bien. Dice, juntad todos los ancianos de vuestras tribus, vuestros guardianes, y hablaré a vuestros oídos las siguientes cosas, teniendo como testigos al cielo y a la tierra. Perfecto. ¿Y cómo empieza la parashá, la porción de esta semana? Comienza diciendo, escuchad cielo y tierra. O sea, primero le dice escuchad en el verbo especial al cielo y el segundo verbo para la tierra. ¿Qué quiere decir? Que él, Moisés, ¿no es cierto?, llama a toda la tribu hebrea para darle la profecía. Y los que van a ser testigos de sus palabras son el cielo y la tierra. Entonces, cuando empieza la parashá esta semana, él le habla al cielo y la tierra, porque ellos son los testigos. Y ahí vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la bendición o la brajá en hebreo, ¿no es cierto? Que yo cuando termino los videos digo la brajá, mi bendición. Lo que dice la Kabbalah es que el ser humano tiene la capacidad divina de bendecir, que es algo único, porque digamos que Dios está en el espacio divino y el ser humano está en la tierra, ¿no es cierto? Y la bendición es la capacidad de traer desde arriba hacia el planeta Tierra de lo divino. Y por ejemplo, cuando nosotros hacemos la bendición antes de comer, antes de beber, o sea, hay muchas bendiciones antes de hacer todo tipo de actividades que son los mandamientos, ¿no es cierto?, de la ley hebrea. Por ejemplo, cuando uno va a bendecir el alimento, lo que dice la Kabbalah es que antes de que empieza el hombre a bendecir, o la mujer, o cualquier ser humano, empieza a hacer una brajá,
que todos los elementos de la naturaleza, que son las fuerzas de la naturaleza, vienen a él porque quieren estar presentes y recibir de esa bonanza que viene del cielo. Entonces, la capacidad de bendecir, de hacer la brajá, es algo que llama a los elementos. Y esos elementos, ahí vemos que Moisés le está hablando a los elementos, le está hablando al cielo y a la tierra como testigos. Así que primero que esto es un punto muy, muy interesante para ver la presencia de lo que son esas inteligencias, que son energías que están en el planeta Tierra. Y aprovechando este tema, yo quiero contarles cuál es el significado de la palabra, de una de las formas de llamar a Dios en hebreo, que es Elohim. ¿Ustedes saben lo que quiere decir? Primero que Elohim viene a ser una palabra en plural, es decir, que singular sería él, que se traduce como Dios, pero no es correcto. Y cuando uno dice Elohim, uno dice dioses, pero tampoco es correcto, porque él y Elohim quiere decir fuerzas, o sea, uno es fuerza y Elohim es fuerzas. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a eso, a los elementos, a las fuerzas que existen en la naturaleza, que son un lado de Dios, por supuesto, porque todos esos elementos, esas energías, son potencias que son un aspecto de lo divino, por supuesto. Entonces, fíjense qué interesante que en el momento del habla, porque ahí está la herramienta del habla. Ya saben que la creación la hizo Dios con el habla, el verbo, ¿no es cierto? Y dijo Dios que habrá luz y hubo luz. O sea, el verbo, o sea, no es lo mismo leer algo o pensar algo que decirlo. El acto de transformarlo en sonido, eso tiene un poder que no está ni en el pensamiento ni en la lectura. Entonces, ya vemos que aquí se juntan todos los cabos, porque la parashá, la porción se llama Azinu, que quiere decir oíd, pero más como si fuera música. Y ahí vamos a volver atrás a la parashá anterior también, porque aquí se junta todo, que ahí es donde comienza Moisés a llamar a la Torá Shirá. Shirá, yo en la ocasión anterior, el video anterior, yo dije que era poesía o poema, pero Shirá también se puede decir cántico o canto, porque la palabra shir, que es la raíz, quiere decir canción, y Shirá se traduce como poema o se puede también traducir como cántico. Pero ahí está el tema interesante. Por ejemplo, una rabina israelí llamada Sivan Rav Meiri, que también analiza las porciones de la Torá, ella dice algo muy interesante. Ella dice, ¿por qué Moisés comienza a llamar a la Torá Shirá? Porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro o leemos un periódico, nosotros lo leemos y ya está, ¿no es cierto? Recibimos una información y quedó quizás en nuestra parte del intelecto. Pero ¿qué pasa cuando oímos una canción con un texto? Primero, por el hecho de tener música, nos hace querer cantarla y repetirla. ¿Se dan cuenta? Que el elemento música es lo que genera la voluntad y también el placer en repetirla muchas veces. Por eso es que, al parecer, Moisés comienza a llamar a la Torá Shirá, porque él quiere que eso quede y sea repetido y se internalice en todas las generaciones. Y mucho más correcto y más fácil es hacerlo cuando está acompañado por música, cuando es un cántico más que simplemente un texto que se lee o se escribe o se dice, pero la dimensión extra que es la música es lo que le da el lado emocional.
y hace que disfrutemos repitiéndolo, cantándolo. Y ahí vamos a ir hacia atrás, a uno de mis videos donde yo hablé del cántico hebreo antiguo que hacía enojar al diablo. Porque en el libro de Enoc aparece escrito también en el Apocalipsis de Enoc, Hanoch, que se dice en hebreo, que es un libro fascinante que también lo vamos a estudiar juntos. Él cuenta, Enoc, Hanoch, que las almas de luz que cayeron a la tierra junto con el ángel caído, que eran todos ángeles antes y luego cayeron porque el diablo los tentó, ¿no es cierto?, a irse, a venir al mundo prometiéndoles todo tipo de cosas, y ellos cayeron en la tentación, y cuando llegaron a este mundo se arrepintieron y comenzaron a cantar los cánticos de Sión. O sea, ellos recordaban lo que era la vida en el cielo junto con Dios y cantaban, y quizás cantaban la Torá. Eso es una pregunta, ¿no? Porque estamos hablando aquí de nuevo de que Moisés llama a la Torá cántico. Y ahí fue cuando el diablo les borra la memoria, porque le molestó tanto ese cántico que les borra la memoria. Y ahí es donde, al parecer, comienza toda una era del olvido de nuestro lado espiritual, de nuestra conexión a Dios. Entonces quizás todo este aspecto de lo musical que hay en el texto es lo que empieza a reconectarnos con el lado emocional y nos hace empezar a elevarnos de nuevo. Entonces, aquí volvamos a la parashá. Lo que ocurre en esta parashá es que de nuevo Moisés comienza a describir lo que va a pasar con este pueblo, pero cosas muy, 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 muy duras. O sea, otra vez, si en la porción anterior él dio una profecía, ahora la profecía es más negra que en el capítulo anterior. Y ahí viene la pregunta interesante, porque estamos justo antes de que el pueblo hebreo entra en la tierra prometida. Y recordemos que el pueblo hebreo estuvo caminando 40 años por el desierto, pasó por un montón de experiencias difíciles, sufrió, y eso luego de ser esclavos en Egipto. O sea, salen de Egipto porque algo no estaba bien ahí en Egipto. Ese estilo de vida no era el estilo correcto para almas elevadas. Y ahí Moisés los saca de Egipto, por más que quedó el 80% de los hebreos quedaron en Egipto porque no querían irse, porque al parecer estaban demasiado atados a el estilo de vida de Egipto, o sea, con todo su paganismo, con todos sus placeres de todo tipo, que por más que ellos eran esclavos de lujo, esa es la verdad. Y luego cuando Moisés se los lleva y van caminando 40 años por el desierto, lo que vemos ahí es que esos 40 años es como para purificarlos, para hacerlos dejar atrás toda esa conciencia del deseo de todo tipo de placeres mundanos. Por ejemplo, se habla del alimento que ellos comían durante esos 40 años, que era el man. Man es una especie de alimento que venía del cielo, que dicen que no tenía gusto, que era algo muy sutil, pero que eso era lo más sano y lo más nutritivo que podía haber. Luego se dice que ellos iban con la misma vestimenta, fueron 40 años, con el mismo calzado, no tenían casa, no tenían nada, o sea, eran nómadas. O sea que ahí hubo como una experiencia que es el extremo opuesto a la vida en Egipto. ¿Y qué es lo que pasa ahora?
están por entrar a la tierra prometida, justo antes de que Moisés se separa de ellos y muere. Y ahí Moisés describe como si fuera un terrible fracaso del pueblo hebreo en el futuro, en la tierra prometida. Él los describe, yo les pido que lo lean, es muy fuerte el texto, de todo lo que va a pasar por alejarse de Dios y por vivir una vida que al fin y al cabo, ¿a qué recuerda lo que escribe aquí, lo que dice Moisés? Recuerda a Egipto, porque es otra vez una vida de gente que se aleja de Dios y busca los placeres mundanos. También habla aquí de adorar todo tipo de dioses, etcétera, etcétera. Y ahí está el punto tan importante aquí de decir, ¿acaso se entra a la tierra prometida para crear un nuevo Egipto? ¿Y cuál es la esclavitud? La esclavitud no es cadenas. La esclavitud es la esclavitud ante lo material, ante lo mundano, ante lo bajo, ante lo que es lo opuesto a una vida espiritual, que eso es la libertad. Entonces, lo que yo entiendo, y esta es mi opinión, mi simple, humilde opinión con la cual no hay por qué estar de acuerdo, es que quizás, de acuerdo a lo que dice esta porción, el hecho de entrar físicamente, de cruzar el Jordán y entrar físicamente a un espacio, eso no es entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es un estado espiritual del ser humano, de la persona. Porque el punto tan fuerte en esta porción es que si fuera que ellos entran en la tierra prometida y que han logrado la meta que Dios espera de ellos, habría un festejo. O sea, ¿cómo puede ser que justo antes de entrar Moisés dice, escuche el cielo y la tierra, ustedes son testigos de lo que digo hoy porque eso va a pasar? Y empieza a describir una profecía tremenda que muestra el fracaso del pueblo hebreo, ni más ni menos. Y muestra como un proceso donde habla hasta que Dios va a quemar la tierra y todos los horrores que van a pasar. Y quizás la tierra prometida está después de eso, después de ese fracaso colosal, después de pasar por ese proceso de limpieza que es lo que describe Moisés en esta porción. Yo les pido de nuevo que lo lean, porque es algo que hay que leerlo, concentrarse en ello. Entonces, mi opinión, y de nuevo volvemos a la pregunta que se hace una y otra vez, y al tema de que Moisés no entró físicamente en la tierra prometida, él no cruzó el Jordán, murió antes. Y de nuevo, mi humilde opinión, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, es que Moisés ya había entrado en la tierra prometida. Él ya estaba ahí. El hombre que estuvo cara a cara con Dios y que él le daba órdenes también a las fuerzas, a los elementos de la naturaleza. Él no necesitaba entrar físicamente a ningún espacio, porque ese espacio físico no es la tierra prometida. La tierra prometida es un estado espiritual de conciencia, de emoción y de comportamiento. Y con eso, mi querida comunidad, los dejo con mucho para pensar, porque esto sí que es un mensaje totalmente actual para nosotros y relevante a lo que estamos pasando. Porque todos hablan de que estamos en un momento como si fuera apocalipsis, ¿no es cierto? Pero pensemos que, al parecer, todavía no habíamos entrado en la tierra prometida, pero ella está ahí esperándonos para que cada uno de nosotros se mire a sí mismo y haga su trabajo
y no que se ponga a tratar de cambiar a los otros, de culpar a los otros y de decir, ¿qué puedo hacer yo? Si todos son malos, todos son corruptos, yo no puedo ir y cambiar el mundo. Muy bien, es que no tienes que ir tú a cambiar el mundo. Lo que tú tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. Y con eso, si cada uno de nosotros se cambia a sí mismo, el mundo entero cambia. Y es mucho más fácil que tratar de ir y a la fuerza tratar de educar, cambiar, culpar lo que está afuera. Entonces, con esto, mi querida comunidad, les doy mi brajá, mi bendición de mucho éxito en el trabajo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros para que finalmente entremos en la tierra prometida, porque la tierra prometida está ahí esperándonos. Solo es nuestro trabajo personal el poder entrar. Entonces, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.